Damos la bienvenida a la licenciada María Eulalia Silva. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de la Minería de Ecuador. Quisiéramos, licenciada Silva, conocer cuál es el punto de vista de la Cámara, cuáles sus impresiones sobre los resultados de las elecciones de ayer, particularmente las consultas populares que se realizaron, la una relacionada con la actividad de extracción petrolera en el Yasuní, que se ha decidido por mantener el petróleo en tierra con una votación de un 59%, y la otra, la del Chocó Andino, que tenía por propósito prohibir la minería en esta reserva de alta biodiversidad que ha sido aprobada aproximadamente con un 68%. Bienvenida. Gustavo, encantada de estar con la audiencia de Antena 1. Gracias por el espacio. Las cosas están dadas. El pueblo ecuatoriano se ha pronunciado al respecto. Nosotros, como Cámara de Minería del Ecuador y como representantes de una minería responsable, realmente acatamos lo decidido. Sin embargo, lamentamos que así haya sido. Lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Prohibir una industria responsable, formal, controlada y trazable no va a acabar con las verdaderas amenazas que tiene el Chocó Andino. El Chocó Andino es una zona de alta diversidad, no constituye área protegida, de tal manera que, al menos hasta antes de esta consulta popular, las normas permitían las actividades mineras y las actividades económicas. No es un área protegida, no hay que confundirlo, es una zona declarada como reserva de la biosfera. Sin embargo, creemos que las amenazas que tiene el Chocó Andino son amenazas importantes ligadas con la minería ilegal, con la tala ilegal, con el tráfico de especies y con la pésima o nula tratamiento de las aguas servidas. Eso, lamentablemente, después de esta consulta popular, no va a cambiar. Si bien los resultados de esta consulta popular, y así lo determina la sentencia que dio paso a esta consulta, no son de efecto retroactivo. Es decir, las 12 concesiones que están trabajando en el Chocó Andino podrán seguir trabajando, porque ese título minero fue entregado antes de esta consulta popular, de hecho, muchos años antes, de tal manera que pueden seguir trabajando. ¿Eso significa que todos van a hacer mina? No, no van a ser todos mina, son actividades todas de ellas de exploración. Tal vez algunas de ellas se conviertan en mina, tal vez no. Hay un promedio que se maneja a nivel regional de que cada 100 proyectos de exploración uno termina siendo mina. Pero hay que decir algunas cosas, Gustavo, al respecto. Y es que esta campaña estuvo marcada por la desinformación. Nosotros como Cámara de Minería hemos hecho esfuerzos por informar, por educar. La minería industrial a la que nosotros representamos es una industria nueva, a pesar de que minería ha habido desde tiempos inmemoriales. Minería industrial en producción tenemos apenas hace 3 años. Y son operaciones que pasaron un trecho largo de 15, 18 años antes de empezar con producción. Fue una campaña también marcada por una enorme asimetría publicitaria. Quienes promulgaban el no, realmente nos estábamos enfrentando a una maquinaria publicitaria enorme frente a los que promulgaban el sí. Y ahí yo creo que es necesario también transparentar el origen de los fondos de esas campañas. Es importante. Mire, nosotros siendo una industria que está creciendo, siendo una industria que definitivamente está dando excelentes impactos económicos a la economía nacional, no podíamos disponer de los fondos que veíamos que se estaban gastando. Entonces, sí creemos importante también transparentar el origen de esos recursos. Y bueno, ahora, de estos 12 proyectos, si nos permite informarnos debidamente, pues de Chocó Andino es una iniciativa, esto de la consulta, y son proyectos que se encuentran en el norte del país, alejados del conocimiento de la opinión pública de acá del Austro, muy poco se conoce. Por eso le preguntamos, de estos 12 proyectos, ¿algunos se encuentran ya en fase de explotación? No, ninguno. Estos 12, de esas concesiones, las 12 están en etapa de exploración.
No existe una mina en el Choco Andino. Podría haber, si es que alguno de estos 12 proyectos llegase a ser mina. Para eso se necesita realmente terminar de explorar, ver de qué yacimiento se está tratando y si es que es económicamente viable extraerlo. Pero le decía Gustavo, más allá de los detalles de la consulta, que además ya es cosa juzgada a este punto, creo que lo importante es que los ecuatorianos entendamos que no tenemos que escoger entre el oro y el agua, que no tenemos que escoger entre la minería y la conservación del ambiente. Más bien todo lo contrario. Creo que como ecuatorianos tenemos que entender qué tipo de desarrollo queremos a futuro, ¿no? Yo personalmente creo que lo que elegimos ayer eh, no solamente eran autoridades que estarán dirigiendo los destinos del país por los próximos 18 meses. Estábamos eligiendo un modelo de desarrollo y eso va mucho más Exactamente. allá de los 18 meses. Exactamente, esto es lo fundamental, es ese mensaje que nosotros lo entendemos así, un mensaje en el sentido de que Ecuador requiere de una agenda de desarrollo sustentable, de que tiene que ir considerando también cambios en su matriz productiva. Por supuesto. Y mire, yo creo que aquí diferimos en el cómo, pero no en el fondo. En el fondo, todos queremos proteger el ambiente. En el fondo, la industria minera entiende perfectamente que para proteger el ambiente hay que incluir en esa ecuación a las actividades económicas y el desarrollo de las comunidades aledañas. Porque si hay algo que atenta contra la naturaleza, esa es la pobreza. Una persona pobre, una persona que vive escasamente de la subsistencia, el momento que tiene una vicisitud de salud, no le va a importar, por ejemplo, talar un árbol, por más que sea bosque primario, no le va a importar abocarse o enrolarse en actividades de minería ilegal o de tráfico de especies. Entonces, no podemos ser tan románticos o ciegos de pensar que el ambiente se va a proteger y que va a mantenerse prístino con unas comunidades pobres alrededor. Eso no va a suceder. Para hablar seriamente y de manera responsable sobre la protección del ambiente, hay que tomar en cuenta en la ecuación cómo se van a desarrollar las comunidades. Todos los seres humanos tienen el absoluto derecho de acceder al progreso que legítimamente todos merecemos. Entonces, si queremos hablar de protección al ambiente, tenemos que saber satisfacer esa pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para que esas comunidades de influencia se desarrollen como merecen? Ahora, desde el punto de vista regulatorio, ¿cómo se encuentra el tema minero que está enfrentando una serie de problemas en el país? Por allí está el decreto 754, que fue tratado por la Corte Constitucional, que ha detenido una serie de proyectos hasta que el tema se resuelva, poniendo claridad en lo que son las consultas ambientales, la consulta previa, libre e informada. ¿Cómo están sorteando este problema? A ver, a nivel regulatorio también estamos sorteando varias dificultades. Usted bien hace referencia al decreto 754. Vamos haciendo un poco de arqueología para entender de dónde viene esta vicisitud. Para finales de 2021, una sentencia de la Corte Constitucional establece que para tener una licencia ambiental, que ojo, no solamente los mineros necesitamos licencias ambientales. Las licencias ambientales requieren todas las actividades productivas establecidas en la normativa. Entonces, para tener esa licencia ambiental, hasta antes de de esta sentencia de 2021 se requería un registro ambiental. A partir de esta sentencia de la Corte Constitucional, específicamente el caso Manglares, se establece que para acceder a una licencia ambiental es necesario la práctica de una consulta ambiental. Pero quien realiza esta consulta ambiental no es la compañía, no es el concesionario, es el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Muy bien. De finales de 2021 pasan
18, 20 meses, cuando finalmente el presidente Lasso suscribe el decreto 754, un decreto en el que se establece la normativa y la manera de implementar esta consulta ambiental. Ojo, antes de esto, incluso se hizo un paso anterior, que fue una consulta prelegislativa. Se socializó que se venía la consulta ambiental, se tradujo, recuerdo, los documentos a 14 lenguas, muchas de esas lenguas prácticamente extintas, lenguas indígenas, y resulta que se dio paso al 754, se implementa la consulta ambiental, incluso se empiezan a hacer ya las primeras implementaciones, las primeras fases de la consulta ambiental. Para el 8 de marzo, si no me falla la memoria, la CONAIE interpone una acción pública de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad pidiendo la derogatoria de ese decreto 754, pero además pidiendo la suspensión inmediata de ese proceso. La Corte Constitucional, con fecha 1 de agosto, decide suspender la implementación y dice que sí, que va a juzgar de fondo la viabilidad o no de este decreto 754, pero que no es prioritario ahora en su tratamiento, pero que sí deja suspenso. Eso ahora, es gravísimo. Licenciada Silva, en el fondo o en el trasfondo de este asunto no está una confusión que se estaría generando con el decreto 754 entre consulta ambiental, que es un paso previo para que el Ministerio del Ambiente otorgue licencias ambientales, y la consulta previa libre e informada. Pues esto, hasta donde conocemos, es uno de los puntos que objeta la Corte. A nosotros nos llama profundamente la atención que hay esta confusión. La consulta previa libre e informada es una y la consulta ambiental es otra. Claro, ambas la Corte dice que el decreto 754 la confunde. Así es, la confunde. Y son los magistrados, los más altos magistrados de este país. Entonces, hay una confusión, de hecho, en ese documento, pero creo que hay que entender algo mucho más importante, y es que hoy por hoy, las actividades industriales en el Ecuador están congeladas. Si es que alguien quiere construir un hospital, por ejemplo, si alguien quiere construir una escuela, si alguien quiere expandir una plantación de banano o una plantación de soya, si alguien quiere establecer una camaronera, una avícola o una minera, no hay cómo. No hay cómo porque no va a tener una licencia ambiental, porque esa licencia ambiental está atada a un proceso llamado consulta ambiental que no está implementado. Entonces, no es grave, Gustavo, es gravísimo lo que ha pasado. Yo creo, y nuevamente, creo que el desarrollo del país no puede estar sujeto primero a este tipo de cortapisas judiciales. Creo que tampoco no es responsable tener esa visión romántica del ambiente de dejemos todo, no toquemos nada y seamos felices como somos. No, tenemos un montón de desafíos que enfrentar. Necesitamos acabar con la desnutrición infantil, necesitamos acabar con la falta de educación. El 32% de los ecuatorianos viven en situación de pobreza, la mitad de ellos en situación de extrema pobreza. ¿Cómo es posible que seamos pobres viviendo sobre una mina de oro? ¿Cómo es posible que desde la comodidad de la clase media y muchas veces de una clase media extranjera y potente, le digan a una comunidad local de aquí: mira, nosotros ya nos desarrollamos, nosotros hicimos grandes avances en el mundo desarrollado. Tú tienes recursos, no te desarrolles, porque así vamos a proteger el ambiente. Esa no es la manera. La manera es cómo nos desarrollamos todos juntos protegiendo el ambiente. ¿Cómo acabamos con estas brechas enormes sociales
protegiendo el ambiente. Creo que esa discusión va más allá de los mineros y más allá de los políticos. Esa es una discusión que tiene que tener Ahora, el ciudadano ecuatoriano. licenciada Silva, quedándonos justamente en esto del marco regulatorio y los debates, los problemas que trae, ¿cómo con este marco regulatorio que está tan difuso y aún sujeto a interpretaciones y de un organismo de alto nivel como la Corte Constitucional, cómo la minera canadiense Dundee Precious Metals, responsable del proyecto Loma Larga, Quimsacocha en la SOAE, ha firmado con el gobierno ecuatoriano un contrato de inversión que comprende estabilidad fiscal, incentivos fiscales, etcétera, y una resolución de disputas a través de arbitraje internacional? A ver, están en pleno derecho de hacerlo. El proyecto Loma Larga es un proyecto que viene desde hace muchos años, ha invertido varios millones de dólares. Muchos de esos millones de dólares han ido en inversión comunitaria. Las poblaciones de Chumblín, Victoria del Portete, Tarqui, San Gerardo, San Fernando, se han visto absolutamente beneficiadas por una serie de iniciativas de encadenamiento económico, por una serie de iniciativas de emprendimiento que se han establecido allí. Efectivamente, el día viernes se firmó el contrato de protección de inversiones y creo que eso no solamente es bueno para los mineros y todas las poblaciones que acabo de mencionar, también es bueno para el nombre del Ecuador. Hemos dicho que el Ecuador, y en eso está muy enfocada la diplomacia moderna, es en atraer inversiones y inversiones de calidad. Ya. Pero algo que nos inquieta es, ¿no se está poniendo con esto, dada la situación en la que no es precisamente el Ejecutivo el que eventualmente puede decidir en forma definitoria sobre esos proyectos, sino es otro organismo, la Corte Constitucional? ¿No se está poniendo una soga al cuello al Estado ecuatoriano, haciéndolo sujeto a estas alturas de un posible arbitraje internacional que podría traer consecuencias económicas muy fuertes para el Estado? Esperemos que eso no suceda, Gustavo. Esperemos que eso no suceda. Ya tenemos un récord de arbitrajes internacionales por motivos extractivos que a la final estamos pagando usted y yo y todos los que nos oyen, ¿no? Ya el caso Perenco ya se resolvió en las cortes internacionales, muy pronto será el caso Chevron. Entendemos que el caso Río Blanco también está yendo hacia ese camino, muy lamentable además, porque Río Blanco hoy por hoy está tomado por mineros ilegales, y no solamente por mineros ilegales, sino también por grupos irregulares que están entrenando en esa zona a la que no entra ni la policía ni el ejército ecuatoriano. Entonces esperemos que no vayan a arbitrajes internacionales, por supuesto. Nadie, en su sano juicio, nadie invierte esperando tener un arbitraje internacional. Todos El los que tiempo, invierten... lamentablemente, en este diálogo es muy corto y tenemos que ir a otra faceta de lo mismo que estamos hablando con usted, licenciada Silva. ¿En qué han quedado las consultas ambientales en los proyectos La Plata y Curipamba, que estaban dándose justamente cuando la Corte Constitucional tomó la medida a la que hemos hecho referencia? Como le decía Gustavo, eso estuvo empezando a implementarse. La decisión de la Corte Constitucional de suspender la implementación de la norma, pues simplemente deja congelado. No se han hecho, no se pueden continuar las consultas populares ni en Curipamba, ni en La Plata. Ninguna otra industria que requiere en este momento licencia ambiental y por ende consulta ambiental podrá continuar, porque simplemente es una reglamentación que está suspendida. Nosotros creemos también que desde la visión del administrado hay una denegación de justicia. Necesitamos entender cómo se puede implementar esa consulta ambiental. Queremos cumplir la ley, necesitamos esa consulta ambiental y bueno, estaremos ejecutando una serie de estrategias legales para pedirle al Estado ecuatoriano una reglamentación, que nos dé luces sobre esa reglamentación para poder proseguir con el proceso. Para finalizar, licenciada Silva, ¿qué expectativas trae a la Cámara de la Minería esta segunda vuelta electoral en la que estará Luisa González de la Revolución Ciudadana con Daniela Noboa de ADN disputándose la presidencia de la República?
Gustavo, la Cámara de Minería del Ecuador es un organismo apolítico, apartidista. Nosotros como gremio tenemos la obligación de movilizar toda la información de nuestra industria para decisiones informadas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Claro, Recordemos permítame, pero las posiciones políticas son fundamentales con este tipo de relaciones que tienen que ver con lo económico, con lo social, con la sin duda. minería. Sin duda alguna, y nosotros vamos a trabajar con el gobierno que venga. Es decir, nosotros nos vamos a acercar tanto al Ejecutivo como al Legislativo, es parte de nuestro trabajo, brindarles la información necesaria. Hay que recordar que los recursos del Estado no le pertenecen a las compañías mineras, los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado ecuatoriano. Nosotros somos mineros y simplemente lo que hacemos es concesionar eso para una extracción responsable. Pero tenemos que hablar con los dueños del recurso que es el Estado ecuatoriano. Tenemos muchísimas necesidades para desarrollar sólidamente esta industria, necesidades a nivel judicial, necesidades a nivel administrativo, necesidades a nivel legislativo también, y por supuesto estaremos siempre abiertos a mantener estos espacios de diálogo independientemente de quién llegue a la presidencia el próximo octubre. Le agradecemos mucho por habernos atendido. Gracias, Gustavo. Buen día. Declaraciones de la licenciada María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de la Minería de Ecuador.